El doctor Ricardo Noboa. Escuchando al ex gerente de Flopec hace unos minutos en esta mesa de panel y algunas comparecencias la semana pasada, es escandalosamente evidente que el presidente Lasso es inocente del cargo que se le imputa o que le imputa a la oposición. ¿Cree usted, doctor Noboa, que eso va a impedir su destitución? Buenos días. Escuchando al señor Rosero y leyendo los temas del juicio, creo que a quien debe interpelarse es a Mireya Pazmiño realmente, no al presidente Lasso, porque todo esto resulta haber sido una especie de montaje que quizás el país ha debido conocer con un poco de anterioridad, todos los pormenores que rodeaban al tema de Flopec. Y nos vamos desayunando poquito a poco de la cantidad de falsedades que contiene este tema. No, esto no ha sido que de pronto nos enteramos de todos los pormenores. Desde el principio sabíamos que las cosas no eran como decían los acusadores que eran. Pero poco a poco, sí, claro. Sí, los asambleístas, como el asambleísta Cuevo, dice, sí, pero no, va porque es un juicio político. Ya, ok. Bueno, eso es la demostración más palpable de la mediocridad y del fanatismo con el que se ha llevado este tema, ¿no? Ya, pero es político. Y lo vamos a discutir esta noche en el Space, porque claro, si no, te escuché que tenías esta noche algo. ¿Para qué existe el periodo de prueba? Está bien, ¿no? Pero a ver, claro, todo termina en lo político. O sea, todo termina en lo político porque no hay como obstaculizar que el juicio, o sea, la comisión de fiscalización, que además tiene votación en contra del presidente, por lo menos hasta el momento, tiene votación en contra. No puede decir, ¿sabes qué? No hemos encontrado los suficientes motivos, por tanto no hay juicio, y el pleno dice, está bien, no hay juicio. O sea, eso terminará yendo al pleno, el presidente terminará yendo al pleno, y todo se resuelve, Ricardo, en el momento en que se tome votación. Pero, Entremos a lo político. ¿Cómo ves lo político? Pocho, algo de cordura debe haber. Es que no hay cordura. Pues bueno, entonces estamos locos. Entonces esto es un aquelarre. Ya, entonces, es decir, aquí estamos hablando y contestándole a Juan Javier directamente. Yo pensaría, y como yo creo que la mayor parte de las personas que hacemos derecho y que estamos en la opinión, opinamos que aquí no hay bases para una censura. Ayer hubo una publicación de algunos abogados, ¿no? Claro, algunos abogados distinguidos. Además es evidente luego lo que ha dicho Rosero, que no hubo contrato en julio del 2022, que el contrato se renovó automáticamente en el 2020, que el propio Rosero rectificó una decisión inicial. O sea, a ver, no necesitamos 10 días para saber. Antes incluso ya veíamos que en lo jurídico no había fundamento, pero ya la Corte Constitucional dio el aval y esto termina en votación. ¿Cómo ves el asunto desde lo político? Más aún cuando ahora Revolución Ciudadana incluso se adelanta a la posibilidad de que se pierda el juicio político por parte de la oposición, es decir, de que el presidente no sea destituido, y están impulsando la decisión de muerte cruzada. ¿Cómo tú lo analizas desde lo político? Bueno, lo de Revolución Ciudadana es realmente una vergüenza, ya lo vamos a analizar. Pero volviendo a contestarte, algo de cordura tiene que haber. Entonces, uno de los asambleístas socialcristianos de Esmeraldas, Ortiz, se ha retirado, ¿no? Se ha retirado. Y entonces viene la lógica acusación, te vendiste, te han comprado, y el señor Ortiz no tiene el derecho, o tiene el derecho, pero le es difícil explicarlo ante la opinión pública de por qué se retira. Entonces ahí volvemos a uno de los temas de fondo en nuestra vida parlamentaria, y es la disciplina partidista. Porque la disciplina partidista, yo la viví en el Congreso, y no la viví una vez, la viví más de una vez. ¿Te retiraste en el 94? Yo me retiré en el 94, pero en el 92, durante aquel periodo, hubo votaciones en las cuales yo le dije al partido, yo por eso no puedo votar. O, contrariamente, en temas de la ley de telecomunicaciones, yo por eso tengo que votar, porque esa es realmente lo que se necesita. Entonces, esto de la disciplina partidista, que sí en temas ideológicos tiene que mantenerse para evitar los clavijazos y en temas de votaciones, pero en temas como este, por ejemplo, lo maduro, lo que yo creo que se daría en democracias más sólidas, es que le digan a la gente, esto es un juicio, señor. Si esto es un juicio, yo puedo pensar que
que la persona es inocente y Carlos puede pensar que es culpable. Deberían darle libertad a la gente para que vote de acuerdo con su conciencia. Pero bueno, vamos a los votos. Yo no creo, yo creo que debe haber algo de rubor en la Asamblea y no pienso que se van a lograr los 92 votos. El país no se merece que existan 92 votos. No nos merecemos entrar en una fase de inestabilidad institucional por este tema del contrato de Flopec. Y no se puede decir, yo voy a hablar de los bonos Brady, como lo ha hecho mi bueno y querido amigo Lucho Almeida, con quien he compartido largas luchas políticas en la década del año 90, porque eso no es materia del proceso. Y tú no puedes limpiarte con el dictamen de la Corte Constitucional, perdóname el lenguaje coloquial, no puedes hacerlo sobre pretexto de meter cualquier cosa en el proceso político. Estamos conversando con el analista político Ricardo Noboa, con quien además tuvimos récord de audiencia el día después de las elecciones. Si se acuerdan, esa entrevista claro. Fue súper escuchada. Taquillero, el doctor. Todavía, wow. Yo voy a plantear primero un tema. Esto de que es político, sin embargo, pues le dan un periodo de prueba, etcétera. Yo creo que no se está mirando el final del camino. Cuando se discutió esto en la Constituyente, se dijo, esto no va a ser un juicio de confianza, esto es un juicio por causales específicas. Y cuando hablan de las causales específicas, cito textual, por la comisión de los delitos de peculado, cohecho, comisión. Es decir, omisión. Claro. Una actuación directa del quien esté de presidente, ¿ok? Y se establece pues la posibilidad solamente, incluso dicen, se va a requerir una segunda opinión de la Corte, y por eso yo peleé tanto que la Corte sí tenía derecho a entrar al fondo, que de hecho se alejó del precedente. Pero el final del camino, Ricardo, sigue siendo jurídico, porque todo acto de autoridad pública tiene que ser debidamente motivado. Y todo acto de autoridad pública puede ser presentado ante la justicia constitucional si ese acto viola derechos. Entonces, este tipo de declaraciones, como las que decimos de Lucho, que también es amigo, etcétera, más todo lo que se dé, va a terminar en una resolución, Ricardo. Y en una resolución donde la Asamblea tiene que motivar cómo llegan a la conclusión de que el presidente ha entrado a la frase comisión de delito de peculado. Y si está mal motivado, pudiera ser objeto de revisión frente a un experto en argumentación como lo es el señor Ali Lozada, y probablemente va a terminar, como yo creo que va a terminar en la Corte Constitucional, ya sea esto o la muerte cruzada, que también va a tener esa misma rigidez para saber si el presidente está desviando la figura para un fin no previsto. Pero quedémonos en el juicio político. Yo creo, Ricardo, que al final del camino van a necesitar motivar, y van a necesitar motivar con pruebas reales, que en la demanda no hay hechos falsos que no fueron debidamente contrastados por la presidencia. Yo no entiendo por qué. Porque era cuestión de decir, oye, contrato julio del 2022 no existe, acá está la prueba. No lo hizo el gobierno. ¿Cómo ves el final del camino en esta parte jurídica ya de revisión constitucional de la motivación de la Asamblea? De lo que tú dices, Carlos, pudiéramos inferir que en algún momento dado, que es muy interesante, que en algún momento dado, así como ocurrió con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional pudiera atreverse a destituir a los asambleístas por no cumplir con la Constitución, al destituir al presidente de la República con una resolución inmotivada y metiendo en el proceso temas que no fueron objeto del dictamen de admisibilidad. Pero yo pienso, son dos cosas distintas. Una es, te pueden destituir cuando tú incumples un dictamen. Supongamos que cumplen el dictamen porque están haciendo debido proceso. Otra cosa es, ese acto está mal motivado. Dejo sin efecto el acto. Pero por mira, falta de David motivación. Estrada, un radio escucha, dice, en este juicio político no van a primar los votos de conciencia, sino los votos de conveniencia. Sí, bueno, claro, es decir, es posible eso, pero yo creo que ante la montaña de evidencias que hay respecto de que en este tema de Flopec,
Porque este es el tema. Este es el tema. Aquí no estamos analizando lo del Luque, ni las llamadas telefónicas, ni la seguridad, ni el tema de la concusión. En este tema específico no hay autoría directa, no hay peculado por parte del presidente de la República. Entonces, Juan Javier, es decir, aquí estamos entrando en un círculo vicioso, porque la reflexión es lo político, y por lo tanto en esto pues los votos se vienen y se destituye al presidente. No, un mínimo de reflexión tiene que haber en la Asamblea. No lo veo en estas 4 mosqueteras de la histeria que hay ahí, pero hay otros asambleístas que sí pueden reflexionar y decir, no, pues por favor, no vamos a darle 92 votos a esta interpelación que no tiene ningún fundamento legal. Perdón, aquí sí, Roberto López, el doctor Roberto López, dice, hay un hecho que debería ser investigado. ¿Por qué doña Mireya se convierte en auspiciante del contrato de Amazonas Tanques? Nadie hace nada gratis. ¿Recibió algo a cambio de esa inocente ayudita? ¿No configuraría esto el delito de tráfico de influencias? Se refiere al informe de la Comisión Económica. La señora ejerce una potestad pública, no puede recomendar contratos. ¿No debería iniciarse una investigación de sus cuentas y activos para ver si existe incremento patrimonial? Lo afirma Roberto López. Por eso comencé la entrevista aquí diciéndote que aquí a quien hay que interpelar es a Mireya Pazmiño y a algunos otros. Lo dijiste. Sí, claro, porque realmente esto no tiene que investigarse, debería. Vamos a lo meramente político, sí. Ricardo. Sumemos los votos. Ya, no. Hablemos de 3 escenarios. El presidente de la República y el gobierno han tenido y tienen y tendrán en tiempo inmediatamente pasado, presente y futuro 3 escenarios. El primer escenario es el jurídico, que a su vez se bifurca en el jurídico ante la Asamblea y el jurídico ante la opinión ciudadana. Creo que en ambos ese escenario está ganado. Esto es como cuando votan los árbitros del boxeo. Primer round lo ganó, segundo round lo ganó el de acá, etc. Primer escenario, lo jurídico está ganado. Luego viene lo político ya dentro de la Asamblea, que se está librando. Y aparentemente el gobierno también lo está ganando, pero eso solamente se confirmaría el día de la votación. Viene un tercer escenario, que ese está verde todavía, que es el post-juicio y reacciones. Y yo no le voy a llamar reacciones ciudadanas, porque no es de la ciudadanía que va a salir a las calles, sino sectores motivados o impulsados los que van a salir a las calles. Es más, en el mismo día del juicio político, lo dice la experiencia, lo recoge la experiencia política. Y tú debes de recordarlo, Ricardo. No sé si eras asambleísta en esa... No eras asambleísta porque había sido tu candidato presidencial. Cuando destituyeron a Bucaram, claro, no. El Congreso fue cercado por manifestantes que estaban a favor de la destitución de Bucaram y ejercieron una presión física para evitar de que se escapen, entre comillas, votos. Podrían hacer exactamente lo mismo hoy los movimientos indígenas o de la CONAI o de Pachacuti o de lo que sea, para evitar la pérdida de votos, generar una presión física. Entonces, también el gobierno tiene que preocuparse en darle una seguridad absoluta, una especie de aislamiento a la Asamblea para que los legisladores puedan votar en absoluta libertad. Pero más allá de aquello, después vendrían pues las reacciones, porque han amenazado de que si no se lo destituye por las buenas, se lo destituye por las malas. ¿Cómo tú enfocarías ese tema? Bueno, pero eso tiene que ver con el orden público. Sí, pero el orden público... Sí, y la seguridad ciudadana. Ya, pero es decir, el orden público lo tiene que mantener la policía y las Fuerzas Armadas. ¿No? Ya, pero... Entonces ellos son los garantes del orden y de la paz ciudadana. Por lo tanto, aquí lo que no se puede permitir es la anarquía. Que se la ha permitido otras veces, sí, claro. Pero quienes vivimos alrededor del mundo del derecho, nunca podemos aceptar. Además, el ciudadano normal, común, no puede aceptar la anarquía como sistema de gobierno. Pues. Entonces, aquí no se trata de encerrar a los diputados en el tambo real, como hacía en un momento dado don Asad en los años 80, para que no se le escapen los votos en determinadas leyes, o cercar con el sector indígena, que el señor Issa cerque el palacio para que no se le escapen los votos. Sabes que esa es una posibilidad real. Sí, claro que es una posibilidad real, pero también ahí viene la seriedad de lo que es el Parlamento como tal. Pues. Entonces yo tengo que decir, perdóname, Issa, yo no voy a votar en contra del presidente de la República cuando no tengo causa para realmente hacerlo, porque aquí, luego de analizar esto, vemos que no es mínimamente verosímil que
que el presidente haya cometido Es que peculado. ni siquiera ha habido delito. Así es. Ahora, Ricardo, en mi comentario de inicio afirmaba que después del juicio fallido al presidente, todos deberíamos remar por el bien común del Ecuador, que aún queda tiempo, espacio y motivos para impulsar entre todos un proyecto de unidad nacional, exigirle al presidente cambios en seguridad, salud y otros frentes, que juntos podemos lograr enrumbar el Ecuador. ¿Cuán factible es esto? Al menos en la guerra contra los narcos. Al menos en eso debería haber un criterio de unidad nacional, una política de Estado. Cuando tuvimos los problemas con el Perú, el país se unió. ¿Por qué, Juan Javier? Porque estábamos en guerra. Bueno, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra ahora? Claro que estamos en guerra. Se acaban de incautar, ¿cuántas toneladas? No eran 6 toneladas, sino 3 toneladas, creo, de cocaína. ¿Cuánto significa eso en plata? El golpe al narcotráfico ha sido muy fuerte en la semana pasada. Entonces, esta política de unidad que tú dices, yo admito que haya discrepancias en la aplicación del Código del Trabajo, lo que para unos debería ser la reforma laboral y para otros no, en las leyes de inversiones, donde hay ideología. Pero aquí no puede haber ideología en la guerra contra el narco. ¿Quién es el que está o quiénes son los que están tratando de desestabilizar al gobierno en medio de una guerra contra el narco? Bueno, yo me atrevería a decir que tal vez los que están aliados con los narcos. Yo no hablo del Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano para mí se está dejando llevar en ese mismo bote equivocadamente. Pero yo estoy ya por perder la duda de que Correa esté de acuerdo, Correa y el correísmo, esté de acuerdo con que en el Ecuador haya un narcoestado. Es terrible eso, pero no se unen en esa guerra. Y si no te unes en esa guerra es porque estás del otro lado. Ahora, ¿qué está pasando en la función judicial, Ricardo? ¿Por qué hay tantos casos de jueces que dejan en libertad a criminales avesados? Porque hay dos respuestas allí. La una es que hay una venalidad enorme, pero la otra también es que están aterrados. Porque si tú vas, lo dijiste temprano. Están aterrados. Entonces es muy difícil para un juez que tiene la posibilidad, porque tiene, de dar sustitutivas, en un momento dado mantener preso a un narcotraficante que sabe exactamente dónde vive tu ñaña, dónde vive tu mami, dónde vive tu tía. Y por eso nos parece, de cierto, más allá de que el señor a mí en lo personal no me agrada, no me parece del todo descabellada la solicitud de más presupuesto para la función judicial por parte del Consejo de la Judicatura, porque solo en materia de seguridad hay que brindarles. Sí, claro. No, por supuesto. Pero para materia de seguridad, lo que pasa es que también es difícil darle seguridad absolutamente a todos los jueces penales del país. Entonces habría que crear una especie de... Lo que yo veo es de que... una sola cosita, Ricardo. Lo que yo veo es que nosotros como Estado, ya no hablo como gobierno, hablo como Estado, involucran la función ejecutiva, la función legislativa, a la función judicial y a la propia Corte Constitucional. No entendemos de que ha variado totalmente la estructura delincuencial y que ya no es una estructura delincuencial común y corriente, sino una estructura delincuencial extraordinaria. Y la seguimos enfrentando con nuestra estructura ordinaria. Fondeada. Con nuestra estructura ordinaria. Sí, entonces, está bien. Está pasando todo lo que ocurre por ello, porque es una verdadera torre de Babel el Estado en cuanto a política de seguridad nacional. Pero ¿sabes qué, Pocho? También hay que precisar la normativa. Porque y entiendo que hay una reforma a la ley de garantía, ¿no es verdad? Hay una reforma presentada y un anuncio de la Corte de Selección de Casos. Porque una cosa es que haya jueces venales, sí, de acuerdo. Pero otra cosa es que la ley abra la puerta, una rendija, para que tú puedas presentar esto en Manglar Alto o en Quinindé o en Napo. No, aquí tiene que haber una norma expresa, contundente, que regle bien estas acciones de garantías jurisdiccionales. Porque si le abres la puerta, entonces efectivamente pasa lo que pasa. Por ejemplo, lo que está pasando con el habeas data es escandaloso. En el Ecuador, aquí hablamos mucho del habeas corpus. El habeas data se ha convertido en una fuente de enriquecimiento. Porque tú se dirimen actos de propiedad con habeas data. Sí, exactamente, doctor. Y no solamente eso, sino que tienes que corregir un dato en el registro civil o en alguna institución financiera. Y resulta que una vez que ganaste el habeas data, pides una reparación económica de $5 millones, $8 millones. Entonces las garantías jurisdiccionales se están convirtiendo en un mecanismo de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque la ley es vaga. La ley es general. Entonces, en esta reforma
que realmente no conozco el texto de la reforma, Carlos, pero tiene que haber la precisión de la norma pero también hay para que, poder todavía a priori todavía me parece que le falta puntualización, pero va a ayudar. Pero tú también tienes, tú tienes sí, me lo lo puedes, mando, por pero favor. también hay que señalar, Ricardo, que a la propia Corte Constitucional la falta de ley le falta dictar reglas jurisprudenciales para poner esto en orden, sí, por favor, no, también. por favor, lo hemos dicho. La Corte es muy severa en Por una serie de favor, cosas y es muy puntual en una en manda otra, un juicio político pero- al presidente de la República y no Sí, puede arreglar esto. Claro, por lógico, favor, lógico. Ricardo, Desde hace mucho tiempo ya se viene hablando de esto. Ricardo, una de lo del inquietud habeas. final, y porque lo Sí. leí a usted este fin de semana en Twitter. Leí el fin de semana en este medio digital, Twitter, comentarios negativos, llenos de odio entre una ponencia y otra. ¿En qué momento se acentuó la división en el país o es solamente en ese lodazal digital llamado Twitter? No. Yo creo que el Ecuador ha sido un país en el cual la revolución liberal estableció una igualdad entre todos y aprendimos a llevarnos entre todos con nuestras diferencias, pero no había un resentimiento social, no, de ninguna manera. Aquí más bien había una colaboración social. Yo creo que con el advenimiento de Correa al poder se acentúan los resentimientos sociales, las luchas de clases, las pugnas entre ecuatorianos unos contra otros, y entonces este ejercicio del poder durante tantos años fomentó el divisionismo. ¿Sabes por qué, Juan Javier? Porque se descalificaba a la gente. Había una política de descalificación a X periodistas, a X políticos, a X empresarios. Entonces, esta descalificación hacía que la sociedad se polarice. Por supuesto, entonces ahora fallece una persona que le ha dado a la comunidad educativa un aporte muy importante, con el que uno puede tener múltiples discrepancias. Pero esto ha sido una guerra en Twitter con una persona ya fallecida, brutal, un ejemplo de odio, no un ejemplo, sino una clara manifestación de odiosidad terrible. Ese no era el Ecuador antiguo, ese no lo era. Entonces, Juan no Javier, es Twitter. Ya nos va a dar miedo a usted y a mí morir, pero no por morir, sino por lo que digan después de muerto. Imagínense lo que van a decir. Lo defenderemos. Esperemos que nos Estaremos aquí. Bueno, Esperemos que nos Siempre defiendan. claro Venga, el doctor. análisis y la opinión de Ricardo Novoa. Muchas gracias por su presencia en estos micrófonos.